Una vez más estoy aquí para darle unos pequeños consejos de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se tienen que hacer hoy en día porque eso hace que nosotros seamos creyentes del Mesías maduros, llenos de su espíritu y de su conocimiento. En el libro de Romanos 10:4 hay un versículo que los antinomianistas lo han agarrado como espada y la han esgrimido y malentendido utilizándola como que ya ellos no tienen nada que ver con la ley, es la ley moral. Entonces digo, ¿es Cristo el fin de la ley? ¿Qué significa esto? Muchas personas piensan que Jesucristo vino a la tierra para abolir las leyes de Dios y se basan en Romanos 10:4, escrito por Pablo para afirmar esta creencia, pero ¿es esto cierto? La respuesta bíblica seguramente le va a sorprender. En Romanos 10:4 el apóstol Pablo escribe, porque el fin de la ley, oiga, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y a partir de esto, muchos suponen que Jesucristo abolió la ley de Dios, la ley moral. Pero tal interpretación está en completa oposición a las palabras que Jesús mismo pronunció. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oye, escuchen bien eso, pasen el cielo y la tierra, todavía está el cielo y la tierra, no ha pasado. No hay cielo nuevo ni tierra nueva, estamos en su curso. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 18. Aquellos que predican en contra de la ley, deténganse un poquito a meditar y a profundizar esas palabras. La palabra cumplir del versículo 17 proviene del griego plerou, que significa completar o colmar. Entonces, Jesucristo no estaba diciendo que anularía la ley, sino que sus pensamientos y acciones representaban el cumplimiento perfecto de esa ley, es decir, que Él completaba la ley de Dios. Por otro lado, la palabra cumplir que encontramos en el versículo 18 proviene de la palabra ginomai, que quiere decir llegar a ser, hecho o acabado. En otras palabras, este versículo implica que la ley de Dios permanecerá vigente durante todo el desarrollo de su plan para la humanidad. Por lo tanto, la ley no fue abolida hace 2000 años. Además, Jesús mismo explicó que su venida no anularía la ley y de hecho reprendió a todo el que osara enseñar algo que no estuviera en acuerdo con esta. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 19. ¿Qué significa que el fin de la ley sea Cristo? Originalmente Pablo escribe el libro de Romanos en griego, porque está mandándosela a los romanos. Los romanos hablaban griego y él escribía griego. Entonces, lo cual a veces dificulta realizar una traducción clara en la lengua moderna. Lamentablemente la palabra griego telos a menudo se traduce como fin, dando a este pasaje una connotación diferente de la que tenía en ese entonces. La palabra telos puede traducirse de diversas formas según el contexto. Puede significar resultado final o destino definitivo. Entonces, la palabra fin utilizada en los pasajes anteriores puede significar cumplimiento, lo cual implicaría que Cristo cumple todos los requisitos de la ley.
o propósito, dando a entender que Cristo es el objetivo hacia el cual nos guía la ley. La posibilidad de traducir teolos como objetivo es aún más evidente en la Biblia de la América, donde en 1 Timoteo 1:5 se traduce como pero el telo, el propósito, allí está la palabra telo, de nuestra instrucción, el amor nacido de un corazón puro. Como vemos, aquí la traducción de telo es directamente propósito. La postura de Pablo en cuanto a la ley. Pero ¿cómo saber cuál es la traducción apropiada de telo en Romanos 10:4? Una de las reglas fundamentales para estudiar la escritura de una manera objetiva es dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas. En este caso, lo más correcto es estudiar otros pasajes donde Pablo se refiere a la ley para conocer su postura respecto a este tema. Romanos 7:7 es un buen ejemplo de la perspectiva del apóstol. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Claramente Pablo tenía la convicción de que la ley de Dios cumplida en los 10 mandamientos seguía siendo aquella que definía el pecado para los creyentes del Nuevo Testamento. Existen muchas otras escrituras que nos comprueban que el apóstol tenía un gran respeto por la ley de Dios y que definitivamente no dudaba de su vigencia. En Romanos 7:12 escribe, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en 1 Corintios 7:9 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Por lo tanto, las palabras de Pablo en Romanos 10:4 evidentemente implican que Cristo es el objetivo o propósito de la ley, no que Cristo abolió la ley de Dios. Lamentablemente las palabras de Pablo han sido tergiversadas aún desde que el Nuevo Testamento fue escrito, lo cual no ha cambiado en la actualidad. Es por esto que Pedro, en 2 de Pedro 3:15-16 escribe, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales, cuidado, a estos antinomianistas, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia, ¿qué? Perdición. Tremenda advertencia. Y los que le leen ese versículo, párense, deténganse, dejen de estar predicando herejías y mentiras a la congregación, porque ustedes están llevando a muchos a la destrucción eterna. La ley de Dios nos guía hacia Cristo. ¿Qué significa que el fin de la ley sea Cristo? Jesucristo es el objetivo final o propósito de la ley en por lo menos dos formas. La primera, la ley de Dios define el pecado. Romanos 7:7. 1 Juan 3:4. La ley nos muestra qué es la justicia, lo opuesto al pecado. Y dado que todos hemos quebrantado la ley, cada uno de nosotros merece la pena de muerte. Romanos 3:23 y 6:23. De la cual nuestra propia justicia no puede salvarlo. Gálatas 2:16. En otras palabras, la ley nos acusa de ser culpables de pecado, pues nos hace ver cuán lejos estamos de cumplir las expectativas de Dios. De esta manera la ley nos enseña que necesitamos un Salvador, que es Jesucristo, el objetivo final o propósito de la ley. Segundo, la ley de Dios nos lleva a pensar y actuar como Jesucristo.
Por sorprendente que parezca para quienes siempre han oído que la ley fue abolida, la Biblia demuestra claramente que Jesús sí guardó los mandamientos de Dios, y como escribió Juan, el que dice que permanece en él, en Jesucristo, debe andar como él en Jesucristo anduvo. Juan 1 Juan 2:6. Dios nos dio sus leyes para que aprendamos a ser como él. Dios es amor y todo lo que hace está motivado por el amor. Sus mandamientos nos enseñan a demostrar amor hacia Él y hacia los demás. Si queremos aprender a ser como Jesucristo, debemos preguntarnos, ¿qué haría Él en nuestro lugar? Y hacerlo. Y para saberlo debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Mateo 23, 37 al 40. Los 10 mandamientos amplían estas dos grandes leyes. Por lo tanto, las enseñanzas de Pablo en ninguna manera se oponen a estos mandamientos. Es más, el apóstol recalcó la vigencia de las leyes de Dios para todo cristiano. Para comprender la palabra de Dios, a veces es necesario indagar un poco más en su contexto y en el significado original de las palabras. Y ciertamente es muy emocionante entender la calidad prescindida. Es la mayor satisfacción proviene de actuar según lo que hemos aprendido. No seamos oidores, sino hacedores. Cambiemos. Creyentes que están metidos en las iglesias donde son antinomianistas, cambien. No le estén tirando duro a los que guardamos la Shabbat y creemos los 10 mandamientos como parte de vigencia de nuestra vida. Únanse a nuestro grupo, son bienvenidos. Bueno, hasta aquí llegamos y espero que estas pequeñas palabras le den más fuerza a los que creemos que los 10 mandamientos están vigentes. Que la bendición de Yahweh esté en su casa y que los enfermos sean sanados y que el que no tenga trabajo, pues que el Señor le provea trabajo y que las bendiciones y riquezas de su negocito sean cada día. Y acuérdense, tenemos dinerito, ayudemos a otros que están necesitados. Bye.